Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de las lenguas maternas de México. El término lenguas de México se refiere a los idiomas o lenguas y las variedades lingüísticas habladas de manera estable por comunidades nativas en territorio mexicano. Además del idioma español, que representa la mayoría lingüística, en México se hablan al menos 68 idiomas indígenas, cada uno de ellos con sus respectivas variantes lingüísticas o dialectos, siendo estos alrededor de 350 en total. La gran cantidad de lenguas que se hablan en el territorio mexicano hacen del país uno de los más ricos en diversidad lingüística en el mundo, conforme al artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada el 15 de marzo de 2003. Las lenguas indígenas y el español han sido declaradas lenguas nacionales por su carácter histórico, por lo que cuentan con la misma validez en todo el territorio mexicano. Pues estas son algunas lenguas de México. El náhuatl. El náhuatl o mexicano es una macrolengua yuto náhuatl que se habla en México. Existe por lo menos desde el siglo V, si bien cuando se diferenciaron el yuto náhuatl del sur y el proto náhuatl, comenzó a ser posible hablar náhuatl en sentido estricto. En la actualidad, el idioma mexicano es la lengua autóctona de México con mayor número de hablantes, con cerca de 3 millones, la mayoría bilingüe en el español o trilingüe con el inglés. Maya. El maya o yucateco es una lengua mayense que se habla principalmente en los estados mexicanos peninsulas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en el norte de Guatemala, particularmente en el Petén, así como en menor grado en el norte de Belice. Es conocida comúnmente como maya, aunque muchos lingüistas emplean el término maya yucateco para distinguirla de otras lenguas mayenses. En la península de Yucatán, el maya yucateco sigue siendo la lengua materna de un gran segmento de la población a principios del siglo XXI. Tiene aproximadamente 900,000 hablantes en esta región. Se estiman unos 6,000 hablantes de maya yucateco en Belice. El idioma forma parte de la rama yucateca de la familia lingüística maya. Esta está dividida, según los lingüistas, en los subgrupos Mopán, Itzá y yucateco lacandón. El maya yucateco pertenece a este último. Lenguas mixtecas. Las lenguas mixtecas son un conjunto de variedades lingüísticas de filiación otomangueana originaria de la Mixteca, una región de aproximadamente 40,000 kilómetros cuadrados localizada en el sur de México. En el año 2000, los hablantes de las lenguas mixtecas constituyeron a la cuarta comunidad lingüística indígena por su número de hablantes en México, con un total de 446,236 individuos mayores de 5 años. Lenguas zapotecas. El zapoteco es una macrolengua integrada por diferentes lenguas zapotecas, hablada por un total de 773,000 personas en Oaxaca y otros lugares. Hace parte con el idioma chatino de un grupo lingüístico que pertenece al tronco otomangue de lenguas mesoamericanas, junto con la lengua mixteca, mazateca y popoloca, entre otras. Las lenguas zapotecas se hablan principalmente en los estados de Oaxaca y en la región suroeste de Veracruz al sur de México. Celtal. El celtal o celtal es una lengua mayense hablada principalmente en los altos de Chiapas por los pueblos de la etnia celtal. Forma, junto con el tzotzil, también hablado en territorio chiapaneco y del cual se separó hace unos 1400 años, un subgrupo dentro de la familia lingüística. Cuenta con 461,236 hablantes según el Censo de Población y Vivienda del INEGI, por lo que después del español es la lengua más hablada en el estado
de Chiapas y la quinta lengua indígena más hablada en todo México. Las zonas en las que históricamente se habló Tzeltal, en mi opinión de algunos investigadores, debieron extenderse hasta Guatemala y otros estados de la República Mexicana. El Tzotzil. El Tzotzil o Tzotzil es una lengua mayense que se habla principalmente en los altos de Chiapas por los pueblos de la etnia Tzotzil. En Tzotzil, el nombre de esta lengua es Wak-ik-ok, habla original, o Yok-ok-tik, nuestra habla. El número de hablantes rebasa las 400,000 personas y se habla en varios municipios del estado de Chiapas. El otomí. El otomí es una lengua indígena de México hablada por un grupo ampliamente conocido como otomí. Los indígenas otomíes del Valle del Mezquital también la denominan ñañú en su propia lengua. Es un idioma mesoamericano, específicamente una lengua otomanga, y muestra varios de los rasgos característicos del área lingüística mesoamericana. Según la Ley de los Derechos Lingüísticos de México, el otomí es reconocido como una lengua nacional junto con otras 67 lenguas indígenas en el español. De derecho tiene la misma validez teórica en el país. Por su número de hablantes, el otomí es la séptima lengua autóctona más hablada en México y su número de hablantes es aproximadamente 239,000 personas. Totonaca. Las lenguas totonacas o totonaco tepehua son una familia de lenguas de Mesoamérica formada por 7 lenguas. Es hablado por los indígenas totonacos que habitan en la Sierra Madre Oriental entre los estados mexicanos de Puebla y Veracruz principalmente. La comunidad lingüística del totonaco llega a los 230,000 hablantes, que la convierten en una de las más amplias de México, aunque los primeros estudios clasificatorios de las lenguas indígenas mexicanas ubicaban a este idioma como parte de la familia maya. Las investigaciones más recientes han demostrado que la evidencia que sustenta esa hipótesis es muy pobre, razón por la que ha pasado a constituir una familia separada con el idioma tepehua. Lenguas mazatecas. Las lenguas mazatecas son un grupo de lenguas indígenas de México estrechamente emparentadas que se hablan en el norte del estado de Oaxaca y en algunas poblaciones de los estados de Puebla y Veracruz, y hablan aproximadamente 200,000 personas. Formalmente, el mazateco no es una lengua homogénea, sino que consta de un conjunto de variedades lingüísticas que podrían considerarse lenguas diferentes debido al grado de divergencia que existen entre ellas. Chol. El idioma chol o chool, cuyo endónimo es lactia, es una lengua mayense de la rama cholana hablada por el pueblo chol que habita principalmente los estados mexicanos de Campeche, Tabasco y Chiapas. El chol se divide en 3 dialectos: chol de Tila, hablado por casi 44,000 personas con un índice de 25% de monolingüismo. Esta variedad se habla principalmente en el municipio de Tila, en Chiapas. Chol de Tumbula, hablado por 90,000 personas en el municipio de Tumbula, también en Chiapas. El índice de monolingüismo de los hablantes de esta variedad es de 30% aproximadamente. Y por último, el chol de Sabanilla. Huasteco. El idioma huasteco o tecnec es una lengua mayense hablada en el norte de la costa del Golfo de México, en los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Es la única lengua viva de la rama huastecana de esa familia lingüística tras la extinción del chicomucelteco confirmada en la década de 1980.
También es la única que se encuentra fuera del gran ámbito territorial de las lenguas mayas, es decir, el sureste de México, Guatemala y El Salvador. Las hipótesis para explicar esta separación apuntan a dos posibles, que antes de la separación lingüística había un corredor de lengua mayense que ocupaba toda la costa del Golfo, o bien que hace unos 3000 años los hablantes del antecesor del huasteco emigraron desde el área nuclear maya hacia el norte. En la actualidad el huasteco posee 173.233 hablantes. Lenguas chinantecas. El chinanteco constituye un grupo de 14 lenguas indígenas de México, habladas por unas 133.438 personas en total, que en su mayoría habitan el estado de Oaxaca. Lingüísticamente pertenece a la rama otompe chinantecana dentro de las lenguas otomangueanas. Mixe. El idioma mixe es una lengua que pertenece a la familia lingüística mixe-xoquiana. Es hablado por más de 100.000 personas, concentradas sobre todo en el distrito Mixe en el noroeste del estado mexicano de Oaxaca. Mazahua. La lengua mazahua es una lengua que se habla en el centro de México. Sus hablantes denominan a la lengua con el nombre de ñajo, con el que también se designan a sí mismos los mazahuas. Este último es un etnónimo náhuatl que significa gente que posee venados. El idioma mazahua pertenece al grupo lingüístico otopameano de la familia otomangue, junto con otras 62 lenguas. El mazahua es reconocido como lengua nacional en México, con la misma validez que el idioma español en todo su territorio. Purépecha. El idioma purépecha, tarasco michoacano, es un idioma hablado por los miembros del pueblo purépecha del occidente de México. El purépecha es una de las lenguas indígenas de México con mayor vitalidad. Se divide en 3 variantes dialectales: la región lacustre, la central y la serrana. De acuerdo con cifras del siglo XII, Censo General de Población y Vivienda del 2000, existen unos 121.409 hablantes asentados en 22 municipios. Tlapaneco. El idioma tlapaneco o mepa es una lengua otomangueana que se habla en el centro y sur del estado de Guerrero, en México. Su población lingüística rebasa los 100.000 hablantes. Por mucho tiempo permaneció como una lengua sin clasificar. Más tarde fue relacionada con el idioma tzuntzana y luego fue ligada definitivamente al grupo otomangueano, del cual forma un subgrupo separado en compañía del tzuntzava. Los tlapanecos llaman a su propio idioma mepa. Aunque es originario de Guerrero, recientemente una comunidad importante de hablantes de tlapaneco se ha asentado en Chinameca, en el estado de Morelos, al norte de Guerrero. Tarahumara. El tarahumara o rarámuri es una lengua utoazteca hablada por unas 85.000 personas en el noroeste de México. El idioma de los rarámuris pertenece a la familia lingüística yuto-náhuatl. Según el índice de reemplazo etnolingüístico, su lengua sigue conservándose, pues se transmite de padres a hijos o los niños siguen hablando su lengua. Los datos censales muestran que 85.316 personas hablan la lengua tarahumara en el estado, de los cuales el 14.6% no habla español, y la cifra se eleva a 19% entre las mujeres. Zoque. Las lenguas zoquianas o zoqueanas crearon un grupo de lenguas pertenecientes